Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 24 de octubre de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutrice. Este día estamos realizando una transmisión especial de la entrevista en línea desde el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN. Se trata de un esfuerzo que realizaremos con una frecuencia de tal forma que la entrevista la realicemos desde el mismo lugar donde se encuentra el funcionario o a otros lugares de interés. En esta oportunidad, varios temas de reflexión en nuestra agenda, los avances científicos y tecnológicos de los equipos para anticipar algunas situaciones climáticas, como es el caso de la instalación del Centro de Monitoreo de Amenazas en las alcaldías, la medición del nivel del mar y la vulnerabilidad en el país, entre otros temas. Veremos si el tiempo nos alcanza. Germán Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos acompaña en esta oportunidad. Ministro, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primera vez que hacemos la entrevista desde fuera de la locación de la prensa gráfica, ministro, así que es primera vez que lo estamos haciendo desde acá y queremos que tener un poco de instrucción, digamos, pedagógica, que nos explicara de dónde estamos, qué es lo que estamos presenciando para que nuestros cibernautas y televidentes nos puedan ubicarse. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá, ministro? Bueno, estamos en el Centro de Monitoreo Integrado. Aquí están los ojos, por decir así. Detrás de esto hay muchísimas estaciones que están midiendo los fenómenos, hay todo un equipo de funcionarios en toda la primera planta del ministerio, digamos, analizando, ¿no? Bueno, y aquí lo que tenemos es ya la parte final de visualización. En estas pantallas estamos monitoreando Sandy. Allá arriba en la pantalla de acá en medio podemos ver la trayectoria que lleva, atravesaría Jamaica, Cuba, se dirigiría hacia las Bahamas. Y a nosotros nos afecta porque la zona de convergencia intertropical se acerca a nuestras costas y eso nos arrastra humedad. También estamos monitoreando una circulación ciclónica frente a nuestras costas para asegurar que si se transforma en otra cosa, recordemos lo que pasó en el 2009, que teníamos Ida alejándose de Centroamérica, ¿no? Y se nos formó una baja presión en el Pacífico que nos provocó el desastre de noviembre de 2009. Entonces, este centro funciona 24 horas, los 7 días de la semana, incluyendo la noche de Navidad y la noche de Año Nuevo. Ministro, lo que tenemos en la pantalla de Sandy, ¿qué nivel de amenaza representa para El Salvador? ¿No hay ninguna amenaza o algo latente que, pueda advertirnos entonces de una situación en la que hay que estar un poco alertas? Depende de lo que pase con esa circulación ciclónica y cómo evolucione en las próximas horas y por eso se le está poniendo especial atención. Por el momento, digamos, las afectaciones son las que estamos teniendo, digamos, lluvias moderadas en algunos lugares del territorio, ¿no?, que vamos a seguir teniendo este día. La prolongación del invierno, porque se había dado una fecha tentativa que podía ser de cierre más o menos 15 de octubre, pero entonces, ¿cuánto tiempo nos puede llevar de lluvias? Bueno, estamos cuando decimos que termina la estación lluviosa, no es que terminan las lluvias. O sea que ya no habrá lluvia, o sea, simplemente lo que decimos, entramos de lleno a la fase de transición, ¿no? Pero durante el resto de octubre podemos seguir teniendo lluvias aisladas. Para el occidente del país prácticamente ya terminó la estación lluviosa. En el oriente esperamos que termine a fines de mes. Eso no quiere decir de que no habrán lluvias en noviembre. Es muy parecido a la situación que tenemos en abril, mayo, antes de que se establezca la estación lluviosa, que tenemos algunas lluvias intermitentes. Igual esperamos, siempre que no ocurra un evento extremo, que tampoco podemos descartar. Ahora, con Sandy entonces hay un seguimiento al detalle en este momento. Sandy se está analizando muy en detalle sobre todo lo que está pasando frente a nuestras costas. Pero estamos hablando entonces que un efecto directo sobre las Bahamas, Cuba, la zona de Caribe. Definitivamente, digamos, el efecto directo de Sandy es en Jamaica, en Cuba, en las Bahamas, pero efectos inducidos de Sandy no los estamos teniendo nosotros. Perfecto, bueno, esta es una parte entonces de una pantalla específica, las otras, si nos puede explicar un poco. Bueno, acá en esta pantalla de acá abajo tenemos las imágenes de los 6 radares que están funcionando en este momento, y como ven en el centro hay una imagen integrada que nos muestra algunas lluvias en el Pacífico, en la costa, lluvias aisladas. Muy puntual, ¿no? Posiblemente en la tarde la imagen cambie.
Esto, perdón, justamente lo que vemos en internet. Eso es lo que está. Puede ingresar al sitio entonces. Exacto, en el sitio del ministerio www.marn.gov.sb se tiene la imagen integrada, pero también hay unos vínculos para ver las imágenes específicas. En tiempo real. Hay un pequeño retraso de unos 5 minutos, 10 minutos, digamos, mientras se procesa la imagen. O sea, lo que vemos en la pantalla es como la última hora. Exacto. Con un retraso de unos 5 o 10 minutos. Perfecto, bueno, nos vamos a mover un poco más a este lado entonces para que nos continúe explicando en estos otros. Acá en este mapa, ese montón de bolitas, lo que nos muestra son los sismos que han ocurrido en el país. Tenemos colores distintos, ¿no? El último sismo generalmente es el punto rojo. Luego los azules son los sismos de las últimas 24 horas y los amarillos de la semana. Como vemos, estamos en una zona de alta sismicidad y por lo tanto sismos tenemos todos los días, algunos sentidos, algunos que no sentimos. Acá se está mostrando esa información. Arriba tenemos, recuerdan que antes teníamos estos tambores. Exacto, el rollo de ¿qué era? ¿Papel? La aguja moviéndose con tinta, ¿no? Pues ahora lo que tenemos ahí es la pantalla que muestra, digamos, cómo está la situación de sismicidad. Ahora, para nosotros son importantes. Cuando vemos el punto rojo, el caso de Nicaragua en Tipitapa, es decir, en esa zona se ha registrado un sismo en algún momento determinado, ¿no? Exacto, digamos, si uno se coloca en cualquier punto de estos, por ejemplo, si nos colocamos en el tamaño del círculo está asociado a la magnitud del sismo. Coloquémonos en este punto. Entonces, ahí nos dice, digamos, la profundidad, la hora, la magnitud que tenemos, digamos, todo eso lo estamos acá mostrando. Ahora, exacto. Para nosotros los sismos que pueden ser muy destructores, si alcanzan una cierta magnitud, son los que ocurren frente a nuestras costas que nos puedan generar tsunamis. Exacto. Pero los tsunamis también pueden ocurrir por sismos distantes. Japón, Alaska, nos pueden producir también tsunamis, solo que en esos casos tenemos más tiempo. Acá nosotros estamos monitoreando también los sismos distantes. El sismo que ocurre, si un sismo ocurre en Alaska en unas cuantas horas, nos podría provocar olas de tsunami. Claro. Si ocurre frente a nuestras costas, los tiempos son muchísimo más cortos y por eso... El margen para movilizar y todo eso, advertir... Y por eso, digamos, estamos trabajando ahora muy intensamente y vamos a aprovechar la estación seca para desarrollar junto con Protección Civil y con los municipios de la franja costera los sistemas de alerta para tsunami. Ya hay algunos avances, ¿no? Pero eso va a ser muy importante, digamos, que en los próximos meses en municipios como La Libertad, como Acajutla, en la bahía de Jiquilisco, digamos, tengamos ya bien establecidos los sistemas de alerta temprana para tsunamis. Perfecto, la última pantalla entonces que tenemos acá. Bueno, arriba nosotros tenemos unas imágenes que son en tiempo real, que nos están mostrando los volcanes. A la derecha tenemos el volcán Chaparrastic, acá a la izquierda tenemos Santana. Esta cámara está en el Cerro Verde. Entonces podemos redirigirla también hacia el Izalco. Ahí tenemos claro. el famoso cono del Izalco y podemos hacer un acercamiento al cráter, donde estamos viendo ahí la fumarola que tenemos en este momento, digamos, de manera que información, todo esto lo están procesando en tiempo real, ¿no? Digamos, si tuviéramos una erupción, podemos hacer el acercamiento. Recordemos que no necesariamente las erupciones ocurren
donde tenemos los cráteres, a veces en los costados de los volcanes, ¿no?, que se nos generan estas erupciones. Entonces con esta cámara nosotros podemos monitorear la evolución de cualquier erupción que tengamos en estos volcanes. De acuerdo, entonces, y el mapa que tenemos acá, que tiene usted a su izquierda, que pinta en rojo. Esas son las zonas, ese es un mapa que muestra, digamos, si acaso tuviéramos un tsunami de una cierta magnitud, cuáles podrían ser las zonas afectadas. Como ven, la afectación no es uniforme a lo largo de la costa, depende mucho de la topografía, claro, del suelo marino. Y ciertamente en el occidente tenemos, en la zona de Garita Palmera, toda esa zona es afectada. De hecho, en 1902 murieron 185 personas por un tsunami que afectó esa zona. ¿Ese registro es de los únicos que hay en el país? ¿O no, hay varios, han ocurrido, pero ese ha sido como el más destructor, pero estamos hablando de 1902. Exacto. Con la población que teníamos en ese momento. ¿Cuánta gente, con un sismo, con un tsunami de la misma magnitud, en 2012, cuánta gente podría ser afectada? Si en 1902 fueron 185, seguramente serían miles. Entonces, por eso es tan crítico, digamos, que en esas zonas que ya sabemos que pueden ser las de mayor afectación, que la población esté preparada, que los municipios estén preparados, que las comisiones municipales de protección civil estén preparadas, que estén los planes de evacuación, claro, que estén las sirenas, digamos, para alertar, y eso es en lo que vamos a estar trabajando, digamos, en los próximos meses. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Estamos transmitiendo desde el Centro de Monitoreo de Amenazas, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Continuamos con esta transmisión especial de la entrevista en línea desde el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conversando con el ministro Germán Rosa Chávez. Ministro, ¿cuánto ha significado en términos de inversión entonces todo este esfuerzo de colocación de pantallas de este centro de monitoreo de amenazas? Porque debo entender que justamente también este día se instala un equipo especial en la alcaldía de Santa Tecla, ¿no? Bueno, el centro de monitoreo es como la parte más visible, ¿no? Pero detrás de esto hay otras inversiones. De hecho, están todas las estaciones que se han instalado para medir lluvia, para medir los sismos, para medir los niveles de los ríos. Está el sistema de radares. Está un centro de datos muy potente que tenemos, que procesa toda la información y que la comunica.
Estamos hablando de la mayor inversión que jamás se ha hecho en el país, y me atrevería yo a decir en Centroamérica. A la fecha estamos hablando ya de unos 13 millones de dólares, lo cual representa una inversión sin precedentes. Esto ha ido en varias etapas. En un primer momento nos concentramos en fortalecer la parte de las estaciones, que es la que recogen los datos. Ahora estamos invirtiendo en el traslado de la información. O sea, porque de nada sirve tener toda la información si no la conocemos. Claro. Y si no la conocen quienes más la necesitan. Y por eso es que estamos instalando más de 100 pantallas. Ya se instalaron en todas las gobernaciones del país. Cada gobernación, como recordemos, la gobernación coordina el sistema departamental de protección civil. Ahí tienen una pantalla y ya hemos comenzado la instalación en los municipios. Ahora, las pantallas no se instalan en el despacho del alcalde, se instalan donde están las comisiones de protección civil, porque son ellos quienes la necesitan. Y las pantallas se manejan desde acá, desde el ministerio. O sea, toda la información, perdón, que aparece en esa pantalla está alimentada desde acá. Está alimentada desde acá en función de las necesidades locales. Por ejemplo, a Chalatenango, lo que le interesa saber es, bueno, si está lloviendo en la zona, de dónde Exacto. vienen las lluvias, ¿no? Vamos a tener un radar próximamente, ya funcionando plenamente para la próxima estación lluviosa en Victoria, en el departamento de Cabañas. Y ese radar nos va a permitir ver las lluvias en el sur de Honduras. O sea, que antes de que lleguen a Chalatenango, por lo menos una hora antes, Chalatenango ya va a saber que vienen esas lluvias. En este momento, como no se tiene radar, obviamente entonces no se cuenta con ese tipo Tenemos de un información. radar en la laguna, pero por la ubicación que tiene, hay obstáculos que no permiten adentrarse mucho hacia Honduras. Ya con los radares, el de la laguna en Chalatenango y el de Victoria, vamos a tener una buena cobertura del sur de Honduras, bastante adentro de su territorio, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Ahora, en La Libertad interesa mucho el tema de tsunamis. Claro. Que no le interesa a Chalatenango. Entonces nosotros estamos trabajando con cada uno de los equipos y con la Comisión de Protección Civil, definiendo cuáles son las pantallas específicas que tiene que tener cada gobernación y que tiene que tener cada municipio, de manera que tengan la información que necesitan y no información que no es relevante para ellos. Tsunami no es un tema relevante para Chalatenango. Claro. Obviamente es sumamente importante para La Libertad, y por lo tanto el tema de los sismos en la fosa de subducción frente a nuestras costas, ¿no? Es un tema sumamente importante para todos los departamentos y municipios costeros, y por lo tanto ellos sí van a tener esa información en el momento en el que ocurre. Por ejemplo, si se determina el establecimiento de una alerta por cuestiones de lluvias, las alertas no precisamente pueden ser para todo el país. Entonces, ustedes igual estarían focalizando. Claro, digamos, con esta información, las comisiones locales de protección civil pueden actuar sin necesidad de tener una orden desde las oficinas centrales. O sea, lo que queremos es descentralizar lo más posible el sistema, ¿no? Y la Comisión Nacional de Protección Civil está muy interesada en ese esfuerzo, porque eso le va a dar mayor autonomía a las comisiones municipales, a las comisiones departamentales, que teniendo la información pueden tomar sus propias decisiones y pueden declarar alertas locales según sea necesario. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea, transmitiendo desde el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Volvemos. Los bloques van de 10 minutos por medio, ¿va? Entonces vamos a hacer 5 bloques, ¿no? Sí. Los hacemos de 10 entonces.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Ministro, ¿algo más que nos podría explicar en términos de las inversiones que están haciendo y todo esto que tiene que ver con la anticipación a ciertos eventos, a ciertos fenómenos? Digo, aquellos que dan obviamente algunos márgenes para que ustedes puedan tomar acción y tomar decisión. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el mar, con los tsunamis, volviendo con eso, el nivel de medición que se tiene, el tipo de información con la que se cuentan, ¿hay equipo especializado en este momento instalándose o no? Tenemos 4 estaciones en el mar. De hecho, somos el único país de Centroamérica que tiene estaciones oceanográficas que funcionan permanentemente. 2 de ellas son mareógrafos, es decir, miden la marea, y 2 miden corrientes y oleaje. O sea, son 2 equipos distintos. Son 2 equipos distintos. Ambos están en Acajutla y en La Unión. Entonces, las estaciones de oleaje y corrientes, digamos, pueden ser muy útiles para la pesca artesanal, también para los bañistas, ¿no? Que les podemos dar mayor información. Entonces, esa parte, digamos, se está fortaleciendo. Estamos en discusiones también con organizaciones del gobierno de Estados Unidos para ver si es posible instalar una boya a 200 kilómetros de nuestra costa, ¿no? Como parte del sistema de alerta temprana para tsunamis, de manera que si ocurre un sismo de gran magnitud, podamos detectar las olas de tsunami en el momento de su nacimiento, por decir así. Eso para que le dé un poco de margen entonces para que nos para dé reaccionar. que nos sirva también para poder cancelar las alertas, porque no necesariamente siempre que ocurre un sismo de una cierta magnitud vamos a tener un tsunami. Hay otras estaciones que son muy importantes que tienen que ver con los niveles de los ríos. Tenemos, esas son muy útiles para saber cuándo vamos a tener desbordamientos e inundaciones. Entonces estamos hablando de un sistema muy, muy completo. Sin duda, no hay ningún otro país en América Latina que tenga una red de monitoreo tan completa como El Salvador, pero también tenemos que entender es que seguramente no hay ningún otro país que esté tan amenazado como nosotros. Entonces, dada esta situación, si somos un país que enfrenta múltiples amenazas, un país de altísimo riesgo, lo menos que podemos hacer es estar monitoreando estos fenómenos para reducir las pérdidas de vidas humanas. ¿Se está llegando a una condición ideal en términos de información que puedan obtener ustedes para anticiparse a ciertos eventos? O, digamos, al cierre de esta gestión, de este gobierno, ¿a qué aspirarían ustedes? Yo creo que vamos a dejar establecido un sistema de monitoreo muy potente. En este momento, digamos, estamos tratando de fortalecer la parte oceanográfica, sobre todo por el tema de tsunamis. Recordemos de que la franja costera se está poblando cada vez más y eso significa que vamos a tener cada vez más también más población, más infraestructura en situación de riesgo, y esta información nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, digamos, decisiones
respecto, por ejemplo, a reubicación de escuelas o de hospitales. Este no es solo el tema del sistema de alerta temprana, también tiene que ver con esas decisiones de dónde es que hay que ubicar la infraestructura para que no se dañe en el caso de un tsunami. Y también, actualmente se está edificando y no se cuenta con esa información. Digamos, se edificó sin contar con esa información. Entonces nosotros como ministerio vamos a emitir directrices de ordenamiento territorial también basados en esta información. Y vamos a reunirnos con los titulares de salud y educación para discutir sobre aquellas infraestructuras sociales, digamos, de educación y salud, que podrían estar en riesgo si ocurriese un tsunami. Entonces, en un primer momento, obviamente, la gran prioridad para nosotros tenía que ver con los ciclones, con la lluvia, con los huracanes, monitorear los fenómenos meteorológicos, el sistema de radares. En este momento, digamos, la gran prioridad para nosotros tiene que ver con los fenómenos sísmicos. Tanto los que ocurren tierra adentro, en la cordillera volcánica, como los que ocurren en el mar frente a nuestras costas. Pero creemos que al final de la gestión le habremos dejado al país un sistema muchísimo, ciertamente, sin ninguna comparación con lo que encontramos, y también con la posibilidad de que en todos los municipios de alto riesgo se tenga esa información, y las comisiones locales están capacitadas para poder usar esta información. Entonces el tema no es solo equipo, el equipo es una parte necesaria, pero asociado a este proceso hay un programa de capacitación, claro, y hay un trabajo muy serio, muy fuerte de coordinación con todo el sistema de protección civil. Nuestro papel no es emitir alertas, ese es el papel de la Dirección de Protección Civil. Nuestro papel es proporcionarle al sistema de protección civil la información de mejor calidad posible y sobre todo proporcionársela de manera oportuna. Claro. Ministro, no sé si habrá leído esta información que se generó en Italia esta semana, y es que hay un dictamen de un tribunal italiano que condenó a 6 científicos prestigiosos, dice la información, y a un exfuncionario a 6 años de cárcel por no advertir sobre el terremoto que ocurrió ahí en 2009. Claro, eso ha generado ha generado una importante controversia, en tanto que todo el mundo está diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que se llegue a un nivel de establecer una sanción de ese tipo, y sobre todo alrededor de un terremoto? Porque bueno, el origen del terremoto algunos suponen que se debe a la extracción de agua en esa zona. La extracción de agua, claro, por parte de los humanos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Porque no, yo creo que nosotros estamos conscientes, y creo que todos nuestros funcionarios que están acá en estos centros están conscientes de que tienen una gran responsabilidad frente al país y que tienen que rendir cuentas. En el caso de Italia, lo que ocurrió es que estos científicos subestimaron el impacto que un sismo de esa magnitud podría tener en esa ciudad. Y eso hizo que se bajara, que no se tomaran las acciones de prevención que podrían ser necesarias. Nosotros sí estamos muy preocupados por el tema sísmico, y sí estamos trabajando no solo en el monitoreo, con los estudios, de manera de que todo el sistema, todo el gobierno, los gobiernos locales, ¿no?, puedan tener información sobre decisiones que tienen que tomar. Nosotros no podemos dar la orden de declarar, por ejemplo, inhabitables escuelas, pero le podemos trasladar al ministro de Educación esa información para que él pueda tomar las decisiones. O sea, lo importante es no quedarse con la información en las manos, o sea, lo importante, que la burocracia termine traspapelando esto. Digamos, lo importante es tener la información, tener el conocimiento, tener el análisis, y de inmediato trasladarlo a quienes tengan que tomar las decisiones. Si el ministerio
tiene la información, tiene el análisis y no traslada la información, tiene que hacérsele responsable. Tiene que hacérsele responsable al ministro, tiene que hacérsele responsable a los funcionarios. Nosotros estamos absolutamente conscientes que tenemos una gran responsabilidad frente al país y por eso es que, sobre todo en esta área, yo creo que nuestros funcionarios, más allá del salario, tienen la satisfacción de saber que están desempeñando una función esencial que puede ayudar a salvar vidas. Al mismo tiempo creo que saben que si teniendo la información no la trasladaron oportunamente, también tienen que cargar con la responsabilidad sobre vidas que podrían haberse salvado y que no se salvaron porque no actuaron de manera oportuna. Entonces, nosotros en ese sentido, digamos, para nada estamos en una situación de querer evadir nuestras responsabilidades. Por el contrario, desde el inicio, sabiendo que teníamos esta responsabilidad, comenzamos con este programa de fortalecimiento que no tiene parangón en ningún país de la región. Para cerrar este segmento, ministro, entonces, ustedes saben de que, bueno, que están ante los ojos de la población por las consecuencias que hay de tener una información exacta o inexacta. Ese nivel de conciencia lo tiene usted, su equipo que le acompaña, de entender de que también se está expuesto a una situación delicada. No, nosotros estamos absolutamente claros que tenemos una responsabilidad. Y yo creo que todo el ministerio sabe eso, ¿no? Y se actúa en consecuencia. Por eso este centro trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el equipo está en permanente comunicación. Cuando las cosas traspasan un cierto umbral, inmediatamente nuestras directoras, nuestros gerentes, nosotros, la viceministra y yo, tenemos la información, pero al mismo tiempo ahora con este sistema de pantallas que estamos estableciendo, no necesitamos hacer ninguna llamada. En el mismo momento se está mostrando la información que cada quien necesita y eso reduce tiempo de respuesta. Al final, la responsabilidad es colectiva. No es solo del ministerio, no es solo de nuestros funcionarios, pero nosotros estamos muy claros de que nosotros somos un eslabón crítico del proceso y en ese sentido es que cada vez nos hemos estado preparando de la mejor manera posible. Perfecto, hacemos otra pausa comercial. Cuando regresemos hay dos temas interesantes que me interesa conocer su opinión, porque el 22 de marzo de este año ustedes entregaron el anteproyecto de ley de agua a la Asamblea Legislativa. Un poco qué ha ocurrido con esto, no está en sus manos desde luego, ya es a nivel legislativo, y el tema de la minería también. Vamos a una pausa, volvemos. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
para que usted ponga un poco más, amplíe algunos aspectos o en todo caso, ¿cómo está viendo de cómo está avanzando o la lentitud de esta discusión legislativa? Bueno, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ha estado desarrollando distintas actividades de consulta sobre la base de este anteproyecto que presentamos el 22 de marzo, que vale la pena mencionar que es el primer anteproyecto que presenta el Ejecutivo, es decir, el gobierno, en décadas. Hubo por lo menos en gobiernos anteriores, por lo menos 5 intentos de tener una propuesta de ley de aguas, pero dentro del Ejecutivo no fue posible ponerse de acuerdo. Entonces, este es un hecho muy importante. Lo segundo es de que este anteproyecto se desarrolló en el marco de una amplia consulta y por lo tanto ya incluye los consensos básicos que hay en esta sociedad sobre este tema. Y creo que ese es otro hecho sin precedentes. Nadie, ningún sector en el país cuestiona la necesidad de una ley de aguas. Pero ese nivel de conciencia, bueno, lo adquirieron ustedes, lo asumen desde el momento que lo presentan el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo ve lo que está ocurriendo en la Asamblea? No, yo creo que la Asamblea está haciendo lo que le corresponde hacer, que es... ¿No va demasiado lento esta discusión? Mira, nuestra aspiración es que el próximo año, para el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, obviamente sería muy lastimoso y la Asamblea tendría que rendir cuentas si nosotros no contamos ya con una ley general de aguas. ¿Estamos hablando de qué fecha entonces? A nosotros nos gustaría celebrar el Día Mundial del Agua junto con todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, ¿no? Justamente diciendo contamos con ley de aguas. Ese es como, para nosotros es como el límite, pero por supuesto que lo ideal sería que antes de que terminara el año ya pudiéramos contar con esa ley, sobre todo porque hay todo un trabajo de implementación de la ley que es sumamente complejo. Y el ministerio tendría que asumir nuevas responsabilidades y tendríamos que prepararnos para ello. Nosotros, de hecho, ya estamos trabajando, asumiendo que vamos a tener ley de agua, en todo el proceso de preparación, de fortalecimiento de capacidades de estudios, pero cuanto antes se apruebe la ley, también significa que podríamos tener los recursos necesarios para avanzar mucho más decididamente en ese proceso. Ya. Hay como dos estructuras importantes que se crean, el Consejo Nacional del Agua y el Tribunal Sancionador, ¿no? En esencia, ¿cuál es el beneficio social de todo esto? Mira, el problema que tenemos en este momento es que tenemos un marco muy contradictorio, hay muchos vacíos, hay temas sobre los que nadie tiene responsabilidad o temas donde no está claro quién tiene la responsabilidad. Pienso, por ejemplo, en el caso de la explotación del recurso hídrico. Abrir un pozo cuando es para fines de la vivienda, del consumo doméstico, digamos, y el otro que tiene que ver con el consumo industrial. Sí, la ley regula todo eso, digamos, en el caso de los pozos que tienen las familias, la ley obviamente lo único que exige es que se registren. O sea, si yo tengo un pozo en mi casa, lo voy a registrar. Obviamente, si yo soy una industria. Pero perdón, hay un procedimiento también para quien desea abrir un pozo. Digamos, no hay una exigencia, yo no, si quiero abrir un pozo artesanal, digamos, en zona rural, yo no tengo que pedir permiso, de acuerdo a la ley. Lo que sí tengo es que registrarlo para que el sistema tenga la información de que se está extrayendo agua en una zona. Ahora, si yo soy una industria, yo necesito una autorización y también tengo que pagar un canon por la extracción de ese recurso. Entonces, ahí el proceso es diferente, digamos, ahí se crea la figura
de los permisos. En el caso de los grandes sectores públicos que usan agua, está también la figura de la autorización. Recordemos que somos un país con problemas muy serios de agua y que en ciertas épocas podemos tener emergencias. Claro. Entonces, una de las funciones del Consejo Nacional del Agua va a ser declarar emergencias hídricas y las medidas que tienen que acompañar esa emergencia. Que el país pasa por estrés hídrico habitualmente, ¿no? Sobre todo en la época de verano. Digamos, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que la distribución del recurso hídrico es muy desigual dentro del territorio. Y eso nos obliga también a tomar medidas cuando ocurre eso. Si tenemos una situación de desabastecimiento en una zona, pues habrá que definir las medidas como de otra zona se abastece a esa zona. Pero todo eso hay que regularlo, todo eso hay que planificarlo. Entonces, la Ley General de Aguas lo que establece es un marco muy claro de planificación, un marco muy claro para asignar el agua para los distintos usos en una lógica de priorización, donde el consumo humano es el primer uso, y establece un sistema de autorizaciones y permisos, y por supuesto un régimen sancionatorio donde el tribunal juega un papel muy importante. Es una ley muy completa, tiene casi 180 artículos. Pero esta ley es lo que le permitiría al país contar con un sistema moderno de gestión de este recurso, que es el más crítico que tiene el país, y que si no se gestiona bien, no solo genera grandes costos sociales, también costos económicos muy altos. O sea, en esencia, se podría aspirar a que esta legislación especial contribuya a establecer un equilibrio en el consumo, en el recurso, en la administración de recursos hídricos a nivel general en el país. No, definitivamente, yo creo que nos permitiría, digamos, asignar el recurso en función de prioridades y en función de las condiciones cambiantes que se van enfrentando. Entonces, no, yo creo que esta representaría posiblemente la ley más moderna de agua en América Latina, porque también toma en cuenta que, que esta ley se tiene que aplicar a un país que también ya está siendo muy fuertemente afectado por el cambio climático. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, hablamos un poco sobre el tema de minería, regresamos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Desde el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ministro, en el tema de minería, finalmente es una discusión, ha avanzado en esa discusión, está definiendo ya de una vez por todas qué pasará con la minería,
¿Se debe autorizar la exploración, la explotación? ¿No se debe hacer? ¿En qué nivel estamos en este país? Mira, estos son temas donde es importante tomar decisiones de manera informada. Por eso es que junto con el Ministerio de Economía se trabajó en una evaluación ambiental estratégica para que nos diera recomendaciones, que analizara la situación. La evaluación ambiental estratégica fue muy contundente en sus resultados, pues plantea de que en las condiciones actuales no es posible desarrollar minería metálica en El Salvador. Eso es contundente, eso está claro. Es contundente, o sea, no lo dice así clarito. O sea, no acepta medias tintas. Que no se puede desarrollar y que para poder pensar en desarrollar minería metálica en el país es necesario cumplir con toda una serie de condiciones previas. En materia de generación de información, en materia de fortalecimiento institucional, hay que cerrar minas antiguas adecuadamente, hay que establecer mecanismos para gestionar conflictos, etcétera. El cierre, perdón, de las minas en las que ya prácticamente no hay responsables, el procesamiento de una mina, por ejemplo, que quedó, estoy pensando en el caso de Santa Rosa de Lima, en la mina San Sebastián, es al final una responsabilidad que tendrá que asumir el Estado. Digamos, yo creo que ese es el tipo de cosas, digamos, que hay que definir en cada caso específico. Digamos, tenemos el caso de Sitio del Niño como una experiencia interesante de remediación, donde nosotros estamos ya trabajando con la empresa, digamos, en el proceso de limpieza del interior de la fábrica, digamos, ¿no? Y por supuesto el Estado ha hecho cosas fuera. Entonces yo creo que en el caso específico habrá que determinar de qué manera se va a desarrollar todo el proceso de remediación de esa mina, que nos está generando unos drenajes ácidos que están contaminando las aguas de la zona. Pero lo importante es que en este tema el Ejecutivo ya tomó postura. Hemos presentado, junto con el Ministro de Economía, la iniciativa del Presidente de la República de un decreto que suspende formalmente todos los procesos administrativos que tengan que ver con exploración y explotación minera en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese decreto que está en manos de la Asamblea, ¿no?, también se establece un plan de fortalecimiento en todas las áreas que mencioné y un mecanismo de verificación independiente, donde no solo están funcionarios del gobierno, sino funcionarios de la sociedad civil, representantes de las empresas, ¿no?, que tienen que dictaminar en qué momento el país se ha fortalecido institucionalmente y cuenta con la información necesaria para que se pueda pensar en desarrollar actividad minera en el país. Es decir, no están dando por sentado de que hay que cerrar definitivamente cualquier posibilidad, o sea, sí queda abierta una posibilidad. Queda abierta una posibilidad, pero de una manera muy condicionada. O sea, tiene que mostrarse de que la actividad se puede desarrollar sin generar riesgos en el país, sobre todo el recurso hídrico, que es el recurso más sensible y más necesario que tenemos. Pero volvemos, esto al final queda en manos de la Asamblea Legislativa, al igual que la Ley de Aguas. Sí, digamos, el Ejecutivo propone y la Asamblea dispone. ¿Usted esperaría que entonces la Asamblea Legislativa se decante por la propuesta que ustedes han hecho como Ejecutivo? Nosotros esperamos que a la mayor brevedad posible, digamos, la Asamblea, que se emita un dictamen y que pase a plenario esta propuesta, que es una propuesta muy razonable, que es una propuesta muy razonada y que es una propuesta que se fundamenta en estudios que se han realizado con el apoyo de expertos internacionales de primer nivel. O sea, no es algo que nos sacamos de la manga. Y por lo tanto, cuanto antes la Asamblea apruebe este decreto, estaremos en mejores condiciones de avanzar también en este tema. Entonces, como Ejecutivo, hemos actuado, creo yo, de manera muy responsable, con prontitud. Bueno, ahora esperamos que la Asamblea haga lo que le corresponde.
Mientras tanto, ¿qué pasará con las empresas o las compañías que tenían algún proceso abierto sobre esto en la parte de exploración? Bueno, Pacific Rim, por ejemplo. Los procesos siguen. Hay aspectos que las empresas no han cumplido, ¿no? Pero por supuesto que si este decreto pasa por la Asamblea, todos esos procesos quedarían automáticamente suspendidos. ¿Y eso no da lugar a que pueda haber procesos de, no sé, que se recurra a las empresas siempre pueden presentar demandas, pero creo que El Salvador tiene un caso muy fuerte porque puede mostrar que estas decisiones no son caprichosas, que estas decisiones se basan en disposiciones constitucionales y de la ley de medio ambiente que nos exigen proteger la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas. ¿Medio Ambiente ha contado con información científica para apoyar entonces la decisión en este momento de... No solo con información científica, con asesoría de expertos internacionales de primer nivel. O sea que esta es una gestión, si por algo se caracteriza la gestión de este ministerio, es que es una gestión informada. O sea, no actuamos con el hígado, sino que actuamos sobre la base de información de alta calidad y sobre la base de asesoría experta del primer nivel y de la mejor capacidad que podemos movilizar internacionalmente. Perfecto, se nos agotó el tiempo, le agradecemos, ministro, que ha compartido con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, un saludo a quienes están siguiendo esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Mañana estaremos transmitiendo siempre a las 8 en punto, transmisión en tiempo real, pero recuerden que ustedes pueden acceder a laprensagráfica.com, al media center de laprensagráfica.com, y allí encontrarán entonces la entrevista de este día, pero también las anteriores de los últimos 2 meses. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.